Con la doctora Tesio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. Es un honor estar acá en este programa. Bueno, ¿cómo respira el actual momento? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Qué significa el actual momento? El actual momento provincial, nacional, histórico. Yo soy una escéptica esperanzada, dijera Hobsbawm. Yo siempre respiro bien porque además tuve la suerte que me concedió la vida de poder trabajar en lo que me gustaba, siempre. En la docencia, en la Fiscalía Federal, ahora en la política. Es decir, nunca vivo las cosas como carga. Puede haber, en la política hay muchas tensiones. También en la Fiscalía Federal de la Nación había muchas tensiones. Usted lo sabe, sí. Todos los periodistas de Santa Fe lo saben, en los juzgados federales hay tensiones. Entonces, el tema consiste en buscar consensos y en enfrentar los disensos con argumentos. Sí. Esa es la idea. Las argumentaciones son la base de los debates, ¿no es cierto? Porque si no, decimos no porque no, o sí porque sí, y no es esa. ¿Y hasta qué punto es tensión? ¿Hasta qué punto es puja política digna, por llamarlo? ¿Y hasta qué punto es confrontación, no? A ver, la arena política es una arena de debate, es una arena de tensión y es una arena de disensos, pero no se puede permanecer todo el tiempo en el disenso, ¿no? No hay sociedad que soporte las revoluciones permanentes, ni aún aquellas sociedades que entraron en procesos de revolución. En una época normal de la política democrática, el disenso en todo caso se plantea para la búsqueda de consensos. No hay manera de gobernar una sociedad plural como las sociedades actuales, posmodernas, globalizadas, con muchísimos movimientos de actores sociales nuevos para otra época de la política, con muchísimos movimientos migratorios, con cuestiones que aparecen que antes no existían, no aparecían. Y no estoy hablando de sociedades de hace 200 años, estoy hablando de sociedades de hace 50 años, ¿verdad? Las cuestiones de género, el matrimonio igualitario, las cuestiones que han salido últimamente en la legislación argentina como en otras sociedades, antes no se las visualizaba. Nosotros podemos decir que el siglo XX es el siglo de los derechos humanos, sin embargo, no hubo siglo en la historia donde se hayan cometido tantos genocidios y tantas tropelías en contra de los derechos humanos. O sea, esas tensiones y esos disensos y esas confrontaciones en temas importantes deben llevar a los consensos. ¿Y qué fue el cacerolazo de la semana pasada, de días atrás? ¿Qué mostró eso? Yo creo que mostró las falencias que puede tener alguna concentración autoconvocada, que es legítima, que el pueblo tiene derecho a manifestarse, pero que, a mi criterio, debe ser encauzada en posturas políticas. Acá lo que está mostrando es cierto cansancio de las confrontaciones de parte del gobierno nacional, pero también está mostrando algo que no fue directo, que fue indirecto tal vez, pero que la oposición debe tomar nota. O sea que fue un llamado de atención al gobierno y a la oposición, a la dirigencia política en su conjunto. Para mí sí, en este sentido, sí. En este sentido. No son... Pero no fue destituyente la marcha, no digo que se vayan todos, ni que se vaya la presidenta. No, para nada. Sí hubo, al ser espontánea con ciertas comillados, le voy a poner, y al ser tan variopinta, sí hubo algunas expresiones que otros miembros que estuvieron ahí, otros grupos, se encargaron ellos mismos de desactivar. Por ejemplo, no me gusta que en esas marchas haya cruces esvásticas. No me gusta que en esas marchas se hayan puesto pañuelos blancos remedando las madres, que son un ícono de la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, diciendo que la Constitución estaba desaparecida. Sí me gusta
que la gente se manifieste sin temores y que, lo cual da noticias de que no hubo represión, por suerte, y ojalá no la haya nunca para ninguna manifestación pública en la Argentina, pero estoy convencida que acá hay un doble mensaje. Uno es para el gobierno, basta de autoritarismos, y otro es para la oposición, si bien no hubo direcciones específicas, no hubo direccionalidades específicas para la oposición, es evidente que muchísima gente no se siente representada por los partidos políticos. Ahora, en el medio, la posible utilización de sectores reaccionarios. Exactamente. Una opinión, por lo menos, bastante original. No, es que porque yo... siempre se pinta el país blanco-negro, ¿no? No. Es que el tema de los movimientos espontaneístas tiene ese costado de riesgo, ese costado peligroso. Puede entrar cualquiera y todo el mundo. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Es decir, hay que tener cuidado también con que esas marchas no se conviertan en repudio a toda la política, porque los que estamos en la política tenemos que advertir que en las democracias modernas no hay democracia si no hay partidos políticos. Ahora, no es tomar nota a una evolución tecnológica de las redes sociales, los movimientos espontáneos que debe tomar toda la dirigencia política. Porque el ejemplo, Atocha en Madrid fue también un ejemplo de lo que después de Atocha fue un ejemplo también de costó Aznar esto. Sí, todos los indignados tienen razón. Los indignados españoles tienen razón en reclamarle no solo al gobierno, que dicho sea de paso votó la mayoría del pueblo español, porque a Rajoy lo votó la mayoría del pueblo español, a pesar de que Rajoy ya estaba anunciando ajustes, pero había un desencanto con el PSOE, entonces es esa fluctuación. Sino que también hay que tomar nota de qué está diciendo esa multitud de gente que están desempleados, que siguen sintiendo los ajustes sobre los más débiles y no sobre los más poderosos. No hay ajuste para los bancos, por ejemplo, eso lo sabemos. Desde la crisis del 2008 en Estados Unidos a la del año pasado en Europa con el euro. No hay ajustes para los bancos porque siempre se trata de salvar el sistema financiero bancario. Hay ajustes para los más vulnerables. Entonces, allí también los indignados no se han sentido representados ni por los grandes partidos de izquierda y de derecha o de centro izquierda y de centro derecha en España. Acá puede pasar algo así, hay que estar alerta, hay que estar atentos todos. Nosotros tenemos, los sectores políticos, tenemos que dar propuestas, tenemos que dar soluciones, no promesas, soluciones. El pueblo espera soluciones. Doctor, usted acompañó en la gobernación al doctor Wiener. Hoy Wiener, digamos, como referente nacional, está embarcado en oponerse a la reelección de la presidenta Cristina, ¿no? Desde el Frente para la Victoria dicen, bueno, pero en última instancia es el pueblo el que lo decidirá. ¿Usted qué dice? Con respecto a la red, si hacemos memoria, con respecto a la red menemista, también se hablaba de que era el pueblo el que iba a decidir, y también hubo toda una corriente de opinión emanada del mismo gobierno, liderada por constitucionalistas interesantes, como podía ser Barra, en el que pedían la derogación de la cláusula 9, ¿se acuerda? O sea, de alguna manera se quería plantear la inconstitucionalidad de la propia Constitución, cosa que era un disparate, ¿no?, desde el punto de vista jurídico. Acá hay un tema que yo creo que el que ha puesto blanco sobre negro esta cuestión ha sido el doctor Lorenzetti, el presidente de la Corte. Hay un tema de la falta de necesidad de la reforma de la Constitución, porque los que agitan esta cuestión, en realidad la única consigna que tienen es Cristina eterna. No hay otra argumentación de necesidad de reforma constitucional. Es más, la mayoría de los sectores políticos que están hoy vigentes en la arena política argentina fueron constituyentes en el 94. Sí. No es que ha pasado 100 años y la misma presidenta. También la presidenta.
Claro. Y además hay otra cuestión. Gran parte de los institutos que se introdujeron en esa reforma no han sido puestas en práctica. Entonces, no tiene mucho sentido pensar una reforma como un traje que un dirigente político se pone a medida para lograr una reelección indefinida que es peligrosísima para la democracia. Porque entonces yo estoy pensando en un Somoza, en un Trujillo, en dirigentes políticos que tenían su costado carismático. Eran dictadores, pero tenían su costado carismático. Había mucha gente que los seguía. Y habían logrado la anulación de las instituciones democráticas en sus países con una reelección, un simulacro de elecciones que llevaba a una reelección indefinida. No creo que en la Argentina en este momento podamos, ni creo que el gobierno tenga los elementos y las condiciones para embarcarse en una aventura de este tipo. Doctora, volviendo a la provincia, usted por lo menos en los últimos tiempos se ha preocupado específicamente por la cuestión de la mujer, sí, ¿no? ¿Es tan así, digamos? Es tan así. Es tan así. Mire, dos cosas le voy a contar, Willy. En algunos de los diarios de la mañana... Hay que forzar una legislación, sí, para... y cada vez más, y cada vez más. ¿Tanto es así? Sí, le voy a contar dos cosas. En los diarios, en algunos de los matutinos que hablan de la escena local de hoy, sale un último caso, porque hay muchísimos, de agresiones de género, de un esposo, conviviente, lo que sea, contra una mujer que está luchando por su vida en el ECA, en Rosario, y que le asestó 23 puñaladas, como dice el tango. Ella se cubre una hijita de 6 años y el cuerpo de ella es el que recibe todo, pero en realidad la amenazada era ella. Aquí se dice que esta mujer, habría que corroborarlo, reiteradas veces concurrió a la comisaría de su barrio para que se hiciera algo con este hombre que estuvo preso unos días, estuvo detenido unos días y luego lo dejaron libre. Hay que bajar líneas a las comisarías que escuchen las denuncias de las mujeres del mismo modo que decimos de bajar línea para que escuchen cuando los niños hablan sobre abusos, porque no están mintiendo. Puede haber un desvío del 0,2% de alguna mentira, pero no hay mentira. Ahora, ¿hay más casos o hay más visibilidad de casos? Las dos cosas. ¿Sí? Yo creo que son las dos cosas. Ajá. Y con respecto al proyecto de ley de la organización del Consejo de la Mujer, yo quiero contar una anécdota. A ver. Todas las diputadas de distintos partidos políticos, de distintas facciones, de distintos bloques, de distintas bancadas, todas las diputadas mujeres vinieron a darme la firma, a pedirme el acompañamiento, cosa que agradecí enormemente porque hay puntos que nos unen más allá de las banderas políticas. Porque los partidos políticos siguen siendo, como es casi elemental pensarlo, después de 200 años de partidos políticos y de miles de años de política de territorio masculino, los partidos políticos siguen siendo bastante machistas. Entonces, no es casual que vinieran todas las colegas mujeres, no pasó así con los hombres. Es más, algunos me dijeron, porque yo aventuré en broma, pero a lo mejor es en serio, que algún día voy a pedir un ministerio de la mujer, como hay en Brasil y como hay en Francia. Y algunos colegas también en broma me dijeron, ahí no te vamos a acompañar. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no van a acompañar? Porque el tema género es un tema que perturba. Uno puede racionalizar, pero el tema género, el tema abuso infantil, yo pertenecí muchos años a AMJA, que es la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Sí. Y AMJA, que la dirige la doctora Carmen Argibay, ha
AMJA se ha ocupado de la trata de personas, y ahí entramos en trata de mujeres y en trata de niños, del abuso infantil, del abuso de los más débiles y vulnerables, de las cuestiones de género, del feminicidio, hasta que conseguimos, ¿cuántas cosas se consiguieron en estos últimos 20 años sobre estos tópicos y estos temas? Y eso lo empujamos las mujeres. Ahora, la misma estadística que dio la Corte de aumento de casos, que sí, es realmente alarmante, alarmante. ¿no? A su vez, arregló seguido lo que dice, bueno, está bien, pero no hay posibilidades materiales, por ejemplo, de controlar la exclusión del hogar de un hombre, por ejemplo, de tener una mujer, un policía al lado de una mujer para evitar ser golpeada, por ejemplo. No, pero hay posibilidades de poner cámaras Gesell en cada juzgado para que las mujeres no, cuando tienen que reconocer en el caso de maridos y convivientes, claro que el reconocimiento va de suyo, pero cuando tienen que reconocer a violadores, o cámaras Gesell en todos los juzgados para el reconocimiento de los niños que han sido abusados, porque también es cierto, nadie puede poner un policía al lado de cada mujer del país, pero hay elementos de prevención, hay formas de trabajar la violencia en el hogar, los violentos. Las mujeres no se animan a denunciar porque no tienen dónde ir. Esa es una forma de prevención y de protección. Casas para las mujeres y sus hijos. Ahora, generalmente la denuncia se evita o no se hace también por una cuestión de predominio económico dentro de la pareja. Absolutamente. Es decir, la mujer dice, bueno, yo lo anuncio en la y me quedo en la calle. Claro, con mis hijos, el hombre es el dador, sigue siendo, en la mayoría de los casos, cada vez menos por suerte, pero sigue siendo el proveedor de bienes para la mujer y para los niños. Entonces, cuando lo denuncia, pero también están los jueces para obligar a ese señor, para descontarle por planilla lo que tiene que pasar a la esposa y a los hijos. Hay muchas, volviendo al tema, ¿no? Lo que el proyecto de ley del Consejo de la Mujer pretende hacer es la articulación de una enorme cantidad de organismos públicos y privados que abordan esta cuestión. Nosotros tenemos organismos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel de la universidad, programas de género, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Seguridad, de Justicia, ONG, fundaciones, mujeres vecinales, mujeres que trabajan por el bienestar de otras mujeres en las vecinales, y están todos como desarticulados. Sí. La idea es la articulación. ¿Y a partir de ahí qué, por ejemplo? Y a partir de ahí, tareas de prevención, fundamentalmente, de educación y de control. Es un proyecto, que tiene un consejo consultivo y un consejo directivo, digamos, y una especie de asamblea de miembros, ¿no? No tiene, casi yo diría que no tiene riesgo presupuestario, porque nosotros tenemos a nivel provincial una dirección de la mujer, tenemos a nivel de las municipios, hay muchos municipios que en la provincia tienen direcciones de mujer, tenemos programas y cátedras en la universidad que investigan, o sea, todo eso se puede articular. Con que tengamos 2, 3, 4 oficinas y los mismos empleados que ya existen en la dirección o un poco más que quieran pasar de otras áreas, tenemos el presupuesto cubierto. Ahora, en el ámbito del trabajo, ¿también existe este ataque al género o esta discriminación o no? Bueno, las mujeres hoy día estudian más mujeres en abogacía, estudian más mujeres, son mayoría en medicina, por ejemplo. Pero cuando llegan a los cargos, claro, existe la pirámide, ¿no? Claro, cuando hay que tomar un empleado, un directivo, se eligen hombres. Porque, ¿qué dicen las patronales? Las mujeres se embarazan, hay que pagarles el embarazo, tienen hijos, hay que pagarles la licencia por maternidad, se enferman los hijos, hay que pagarles. Entonces, hay que tener cuidado con no tensar demasiado la cuerda, porque puede operar como boomerang algunas resoluciones, pero esto lo que está indicando es que cuando los hijos se enferman, el padre no se queda siempre la madre. Entonces, conviene tomar empleados varones, no mujeres que tienen que estar pendientes de esto. Las mujeres, sí es cierto, hay mucha cantidad de mujeres que estudian, pero
cuando las mujeres se casan y ya se repliegan con respecto a la carrera, a la mujer se le presenta siempre una tensión en la elección. ¿Qué elijo? ¿Mi carrera profesional o mi matrimonio? ¿Mi carrera profesional o mi familia? Los varones no tienen esa disyuntiva de elección. Ningún varón va a dejar la carrera profesional porque se case o porque tenga hijos, ¿verdad? Y en lo personal, ¿arrepentida o no de haber abandonado la justicia para ir a la política? No, arrepentida no. Pero mi cabeza sigue muchas veces funcionando como un fiscal, como una cabeza de fiscal. Yo sobre todo los últimos años, en donde, bueno, uno ya crece y encuentra los adiestramientos necesarios para el desempeño, ya hizo todas las conscripciones posibles. Yo extraño verdaderamente la Procuración General de la Nación. Yo tenía una muy excelente relación con el doctor Righi. Nos teníamos mutuo respeto. Lamenté mucho su alejamiento y las circunstancias tan desafortunadas y poco claras con las que se tuvo que ir. Me imaginé siempre que iba a renunciar después de semejante ataque. Entonces por ahí extraño la fiscalía, pero la política es un ámbito muy estimulante. ¿Y a su padre cómo lo recuerda? A mi padre lo recuerdo, yo siempre digo que soy lo que heredé de mi padre, ¿no? Lo recuerdo como un demócrata, como un hombre que cuando tuvo que defender presos políticos no preguntaba si eran radicales, peronistas o comunistas o de cualquier signo, como un hombre que nunca se equivocó en el lado donde tenía que estar. Me trajeron una vez como un carnet, digamos, de una asociación que se había fundado a nivel nacional, pero que tenía sus filiales en Santa Fe del año 42, que la declaración de principios era la lucha para la democracia de los pueblos libres del mundo. Era, en el 42, Argentina estaba reacia a declarar la guerra a los países del eje. Nosotros tenemos que recordar que Argentina declara la guerra después que Alemania estaba vencida, claro, en el 45, sí, y que gran parte de la población estaba de acuerdo con el nazifascismo. Basta recordar en el año 39 un gran meeting que se hizo en el Luna Park, entre los cuales estaba Noble, que luego funda Clarín, de apoyo al nazifascismo, de apoyo al Tercer Reich fundamentalmente. La embajada alemana en la Argentina era muy poderosa en su infiltración en colegios, en la cultura, había echado mano del Goethe, de los colegios alemanes, bilingües, de las grandes empresas que tenía Alemania en la Argentina. Mi padre funda con otros demócratas de la época una organización, y en Esperanza funda algo que él siempre con otros jóvenes de la época, que siempre lo comentaba con orgullo. Esperanza era una población de origen alemán donde había mucho filonazismo, y él funda una organización que se llama La Otra Alemania. Él pensaba en la Alemania de Kant, de Goethe, de Beethoven, ¿no es cierto? En esa Alemania estaba pensando, con esos valores. Entonces, nunca se equivocó en qué lado tenía que estar. Y eso yo creo que, además de su militancia política, que se afilia muy joven al radicalismo, es parte también de su carrera universitaria y de sus lecturas. Él era yo heredé su biblioteca, él era un lector que pasaba desde los socialistas, Marx, Engels, los anarquistas. Tenía una cultura política muy amplia. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, le invito en el próximo bloque a recordar a su padre, ¿no? Porque ¿Cómo no? Antes los presidentes y gobernadores asumían un 12 de octubre. Sí, después de sucesivos golpes militares fueron transformando la fecha de asunción democrática en la Argentina, ¿no? Sí. Pero le invito. Muchas gracias por venir, gracias, me quedo con gusto. Enseguida regresamos.